Apocalipsis 14, del 6 al 8. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 2021 y regresamos al libro de Apocalipsis. Lo dejamos en noviembre del año pasado para dar espacio al Adviento y Navidad y Año Nuevo, y regresamos nuevamente al libro de Apocalipsis. Nos quedamos en el capítulo 14, en los primeros versículos del capítulo 14, y continuamos con los versículos del 6 en adelante. Este texto lo podemos referir y lo podemos de alguna forma ligar a una parábola conocida por todos nosotros que fue dicha por nuestro Señor, la parábola del trigo y la cizaña. Si ustedes revisan los videos de las plataformas de la iglesia, encontrarán que en algún momento en uno de los devocionales hablamos sobre esta parábola y la dificultad de la interpretación de la parábola. Me parece que la mejor interpretación de esa parábola está justo en este capítulo 14. Quiero recordarte lo que dice la parábola. La encontramos en el Evangelio de Mateo y dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Una de las dificultades de esta parábola es la interpretación de las últimas palabras de Jesús. El problema de crecer en medio de la cizaña es en realidad una dificultad que acompaña al ser humano. Pero el texto dice que llegará el momento en el que el trigo y la cizaña serán cegados y en ese momento serán apartados el uno del otro. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis y en este capítulo 14 nos encontramos, como nos ha ido acostumbrando este libro maravilloso, a sorpresas en el viaje. Nos lleva de un lado a otro, nos lleva de malas noticias a buenas noticias, de momentos difíciles a momentos esperanzadores. En el capítulo 12, Juan narra lo que sucede con el dragón y sus secuaces. Después incluye en el capítulo 13 dos bestias. Y después llega el momento dramático cuando entramos a este capítulo 14 del versículo 1 al 5 y nos muestra la esperanza que se describe cuando anticipadamente se celebra la victoria del Cordero con el canto de sus discípulos. Ahora la escena cambia nuevamente y ahora nos anuncia el juicio de esos enemigos del reino de Dios. Es normal, diríamos, para el libro de Apocalipsis que nos lleve de esta manera, de un momento complicado a un momento esperanzador y luego regresamos a un momento complicado. El pasaje que nos ocupa el día de hoy tiene una estructura que me parece en el libro de Apocalipsis que es clara y lógica dentro de la literatura apocalíptica. Es una estructura de 7. No solo hay 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, sino que en este pasaje del capítulo 14, a partir del versículo 6 hasta el final del capítulo 14, hay 7 personajes principales a través de los cuales gira la trama. Evidentemente esto no es aleatorio, es algo que está perfectamente diseñado. Hay 6 ángeles, que sería el número imperfecto, y está el Hijo del Hombre para ser los 7 personajes.
Primero hay 3 ángeles del versículo 6 al 13, después viene el Hijo del Hombre en el versículo 14 y después 3 ángeles más del versículo 15 al 20. De hecho, como un detalle interesante, y solamente como un detalle, la palabra hoz, que aparece de los versículos 14 al 19, aparece también 7 veces. Así que la estructura es una estructura de 7, completamente apocalíptica. Los primeros 3 ángeles que encontramos nosotros a partir del versículo 6 anuncian el juicio sobre la bestia y todos sus secuaces. Y los siguientes 3 ángeles ejecutan el juicio, y este es el contenido del capítulo 14. Por un lado se anuncia el juicio y por el otro lado se ejecuta el juicio. Veamos entonces lo que nos enseña el texto. El primer ángel, versículo 6 y 7. El ángel que tenemos aquí, que aparece en el texto que ya leímos, es un ángel que proclama no necesariamente las buenas nuevas para la bestia, sino que es un recordatorio de la verdad permanente de Dios. El ángel invita a los hombres y a las mujeres a responder ante el mensaje de Dios, un mensaje que trae desde el principio juicio. Nosotros encontramos en estos versículos la expresión toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se encuentra esta expresión muchas veces en el libro de Apocalipsis y alude a quienes viven en la tierra sin arrepentirse y que en algún sentido son enemigos de Dios. O si por lo menos no se consideran enemigos de Dios, son amigos de la bestia. Y entonces lo que el ángel comienza a hacer es una invitación al arrepentimiento. En el Apocalipsis la noticia verdaderamente nueva y buena es un mensaje universal. Estamos hablando que la palabra que está utilizando es una palabra prácticamente que nosotros la traducimos como evangelización. El ángel está enviando un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de invitación para que todos aquellos que no reconocen al Cordero verdaderamente lo reconozcan. Apocalipsis hace un énfasis en afirmar que el Cordero es el verdadero Señor del mundo y de sus naciones. Es importante, desde la perspectiva de Apocalipsis y de todo el Evangelio, que la buena noticia viene del Señor. Es sumamente importante para la interpretación del libro de Apocalipsis recordar que para Roma, para el imperio y para cualquier sistema organizado de poder, sus noticias son las buenas. No hay otra noticia buena. La verdadera y la buena provienen necesariamente del imperio. Roma decía y pensaba que su palabra oficial era una palabra soberana y además de ser una palabra soberana era una buena noticia. Pero ahora en Apocalipsis lo que se establece es que la buena noticia viene del Señor. La noticia buena aparente del imperio en realidad era una palabra engañadora, era una palabra o de la bestia o de sus secuaces. Para nosotros los creyentes, las verdaderas buenas noticias vienen del cielo, de Dios, del Cordero. El mensaje entonces del ángel es un mensaje 100% evangelizador. Está buscando a quienes pertenecen a la bestia para que sigan al Cordero. Y el mensaje que aparece en estos primeros versículos de esta porción que nos toca hoy revisar es un mensaje claro. No hay que temer al dragón rojo, sino hay que temer a Dios. No hay que darle la gloria a la bestia que aparenta milagros, sino al Cordero. No adoren a la bestia, imiten a Cristo. Porque la bestia no es creadora, sino destructora, y Dios es creador. Si bien de alguna forma parecía o se nos ha acostumbrado a decir que Roma era quien dominaba de mar a mar, lo que el Evangelio eterno, que es una expresión maravillosa del texto, nos dice es que quien verdaderamente domina es el Señor.
que existe un Dios que es creador y que existe un Dios que es sustentador de su creación, pero además es gobernador de su creación. Por más que la bestia o el imperio diga que ellos son los que gobiernan, quien verdaderamente gobierna es el Señor. Apocalipsis entonces sigue afirmando para nosotros que temer a Dios, darle la gloria y adorarle a Él es dejar a un lado a la bestia y caminar en la senda de la vida. Adorar a Dios entonces es rechazar esta trinidad del mal que ya hemos revisado, y es elegir al Creador por encima del destructor. La razón de estos mandatos es que la hora del juicio, desde la perspectiva de Apocalipsis, en el capítulo 14, ha llegado. En el tiempo cronológico se está acabando para la raza humana porque el final está cerca. El día del juicio está a la puerta. Este es un anuncio que el ángel, cuando nosotros revisamos el texto, el texto lo expresa a gran voz. Es un anuncio que se puede traducir esta expresión a gran voz con un grito a todo pulmón, como un estruendo que se escucha en toda la creación. Hoy sigue siendo tiempo de gritar el Evangelio eterno. Hoy es tiempo de anunciar el Evangelio eterno, e insisto y seguiré insistiendo durante toda esta pandemia. Es tiempo de compartir. Las redes sociales se deben usar hoy para gritar el Evangelio, porque es tiempo de volver al Señor. Así que no retengas tu clic y dale no solo me gusta, sino comparte. Comparte esto, y si esto te parece que no es suficiente y que no es lo que tú compartirías, elige algo que podrás compartir, pero que grite la verdad del Evangelio. Vuelvan al Señor. Es tiempo de volver al Señor. El segundo ángel aparece en el versículo 8. Y este segundo ángel aparece con un mensaje, digamos, un tanto diferente, que no podemos separar a lo que llamamos el Evangelio eterno, según los versículos anteriores. Este ángel aparece dando una mala noticia para los seguidores del imperio, pero que para nosotros es una buena noticia. El ángel anuncia: Babilonia ya ha caído, ya ha caído. La esperanza de Apocalipsis nos invade nuevamente y nos permite anunciar la derrota definitiva del mal. Aunque sabemos que el imperio sigue ahí, por más terrible que parezca el poder de la bestia, ya se ha decretado su final. Seamos absolutamente claros respecto a lo que todos entendemos y sabemos. No hay imperio que dure toda la vida. Apocalipsis, por eso, toma como ejemplo Babilonia, como ese imperio que parecía invencible y que sin embargo fue derrotado porque tenía pies de barro. Roma no sería la excepción, y aunque Roma todavía ostentaba el poder, al igual que Babilonia, también perecería. Desde la alegría del decreto eterno, Apocalipsis nos enseña el futuro como si éste ya estuviera sucediendo. Y por eso dice: Babilonia ha caído. No va a caer, ha caído, porque el anuncio apocalíptico es un anuncio de esperanza, es un asunto verdadero que ya ha sucedido en el decreto de Dios. Dios ya está actuando contra el mal. El futuro ya está siendo entretejido desde antes que siquiera nosotros hubiésemos existido. Pareciera que Babilonia, Roma o cualquier poder organizado de esos grandes poderes son indestructibles, pero para la esperanza apocalíptica siempre aparecen como los ya caídos, los arruinados, porque esta grandeza es una grandeza de mera apariencia, de una apariencia simple y sencillamente pasajera. Se usa entonces en estos versículos la figura del vino.
Quizá porque, como dice Juan Stam en su comentario, y lo cito textualmente, la seducción del imperio es como una especie de alcoholismo político, económico, ideológico. También emborracha la mente, encandila la visión y adormece el espíritu. Una vez que ha caído bajo el efecto del vino imperial, desaparece la voluntad de resistirse, poniendo toda su confianza en Babilonia y siendo incapaces de prevenir su propia destrucción al no estar conscientes de la realidad. Las personas y las naciones no seguirán a Babilonia si no les prometiera Babilonia traer y darles privilegios y beneficios. Si no, los imperios no nos dijeran y no trajeran promesas de campaña, seguramente nadie creería en ellos. Y es por eso que aparece el tercer ángel, versículo 9 al 11. Este tercer ángel también aparece para decir a gran voz que quienes adoren a la bestia y quienes tengan su marca beberán el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada, dice el texto, vaciado puro en el cáliz de su ira. Esta expresión puro tiene que ver con que el vino de la época era un vino muy amargo, era un vino muy fuerte, y para beberlo, de alguna forma, depende cómo les gustaba, se diluía con agua. La ira de Dios, dice aquí, se va a vaciar como un vino puro, sin ninguna disolución. Si el vino de Babilonia es embriagador y de alguna forma provoca sometimiento, el vino de Dios es fuerte y su efecto no será solo temporal, sino su efecto durará permanentemente. Este es el sentido del texto. La ira entonces de Dios no debe ser entendida solo como un aspecto violento de castigo, porque de repente parece que nuestra idea de la ira de Dios tiene que ver siempre con la violencia y con la sangre. Estos conceptos dantescos están en nuestra mente y en nuestro corazón. Aunque no hayas leído a Dante, por lo menos sí te imaginas de qué habla, porque esa es una figura recurrente. Lo que me parece que Apocalipsis enseña es que no se trata del violento castigo de Dios, sino de la ausencia de Dios. Y baste recordar el momento terrible de crucifixión de nuestro Señor Jesucristo cuando exclama: ¿por qué me has abandonado? Lo que aquí me parece enseña el texto es que la ausencia misma de Dios representa el castigo para aquellos que siguen a la bestia y se oponen al reino de Dios. En el texto bíblico, hermanos, no existe mayor peligro para el ser humano que la ausencia de Dios. No estar en la presencia de Dios significará y significa para nosotros la mayor derrota como seres humanos. El mayor castigo de los seguidores entonces de la bestia es que Dios no esté presente, que no los tenga frente a ellos, que no lo vean en el trono. Tal momento, tal circunstancia entonces será fuego y azufre que nos va a atormentar. Insisto, no como el fuego dantesco, sino como verdaderamente la ausencia de Dios. El ángel entonces, este ángel se dirige entonces a todos los que rinden pleitesía a la bestia, que salen del mar, y a los que veneran a la imagen que ha sido erigida en su honor. No es un juicio solamente contra la bestia, sino contra todos aquellos que colaboran con ella. Para ellos, para los que colaboran con la bestia, entonces el refrán mexicano conocido por todos nosotros es totalmente aplicable. Tanto peca el que mata la vaca. Ya lo completaste, ¿verdad? Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Sea porque el líder enfermo de poder llame y diga a su pueblo: espero que defiendan el bien de nuestra Constitución y el bien de nuestro país, y si no es así me decepcionaré mucho, o porque los seguidores asuman como verdad absoluta sus palabras y entonces tomen las armas y vayan en contra de su propio país. Esas personas también están pecando,
también están asumiendo una posición política que de alguna forma tiene que ver con seguir a la bestia. Esas personas, desde la perspectiva de Apocalipsis, tienen la marca de la bestia en la frente y la mano. Pueden posiblemente comprar y vender. Pueden vivir dentro de la aparente opulencia y protección del imperio o el sueño de cualquier país. Pero con la marca de la bestia les espera una eternidad en la ausencia de Dios. Ahora entonces, ¿qué se ha revelado? Ahora que se revela la verdadera naturaleza del imperio, sus seguidores se descubren vulnerables. Diríamos muertos en vida, consumidos por su propia ambición y su violencia. Estos son los anuncios de los tres ángeles, que solamente son anuncios, noticias, verdades que no son verdades reveladas en este momento, sino recordadas en este momento. Y es entonces cuando aparece el cuarto personaje, que para nosotros es el llamado aquí el Hijo del Hombre. Este texto, el versículo 14, es un texto que tiene como referencia Daniel capítulo 7, versículo 13. Y allá, en ese texto, se habla de uno como hijo de hombre, pero con minúsculas. Si ustedes revisan el texto, Daniel 7:13, verán que aparece con minúscula hijo de hombre. Y en el Nuevo Testamento, para nosotros, hijo de hombre, aplicado a Jesús, es con mayúsculas, hijo y hombre. Hay entonces un enorme debate respecto a quién es este como hijo de hombre. Pero muchos autores de textos bíblicos se refieren a hijo de hombre pensando en el texto de Daniel, y entonces hay una enorme discusión de quién es verdaderamente este semejante al Hijo del Hombre. No entraré en discusión en este espacio, no hablaré de todo lo que se dice al respecto, y me parece que esta idea del semejante al Hijo del Hombre en este texto específicamente es el Cristo victorioso, es el Cordero que trasciende, y que aquí lo que va a acontecer a continuación subraya la esperanza mesiánica de aquellos que resisten al imperio. Y creo que aparece esta figura aquí para subrayar que la profecía que se acaba de dar, el recordatorio que se acaba de dar, no es otra cosa más que el momento en el cual aparece este como Hijo del Hombre, declarando que el juicio ya ha iniciado. Él es el que viene sentado, dice el texto, en una nube, que podríamos traducir como trono, en una nube blanca. El que tiene una corona de oro, ya no la corona de espinas, y el que tiene en la mano el instrumento para ejecutar el designio de Dios de cosechar el trigo. Y aquí es entonces donde entran el cuarto, quinto y sexto ángel. Versículo 15 al 20. El cuarto ángel y el quinto y el sexto salen del templo. Los tres salen del templo. Este salir del templo es un símbolo que afirma que Dios es quien decide los tiempos. Él es el que ordena al Hijo del Hombre que meta la hoz en la tierra para cegar la mies. Mies, dice el texto, que ya está madura. La cosecha entonces, desde la perspectiva cristiana, es la esperanza de la salvación de aquellos que han sido fieles al Cordero. En la parábola se nos enseña que el trigo crece junto a la cizaña, y el trigo representa a aquellos que han sido elegidos por Dios. Y cuando viene el momento de la siega, entonces los hijos de Dios son recogidos por Él y entran en un descanso, como una recompensa a su fidelidad. La iglesia entonces es comprada por precio por el Señor, y la mies, dice el texto, está madura. Es tiempo de ir por la mies. Esta es la primera cosecha que aparece en estos versículos. Y en estos versículos se nos enseña que es el Hijo del Hombre, desde mi perspectiva, el Cordero del Señor, quien realiza la acción. Es el momento de reunir a los creyentes en su reino,
porque la hoz que él blande no es una hoz como un instrumento de guerra, sino es un instrumento de cosecha, de recoger a su pueblo que le ha costado su propia sangre. El Hijo del Hombre, entonces, este Cordero, recibe la orden y la autoridad es utilizada por él para cosechar, levantar y separar al trigo de la cizaña. La segunda cosecha que viene en los siguientes versículos no se habla como de cosecha, sino se habla como de una vendimia de los racimos de uvas. Y esto en realidad simboliza el juicio de quienes han seguido a la bestia. El lagar para depositar las uvas recolectadas es colocado siempre fuera de la ciudad, lugar donde comúnmente se realizan o se realizaban también las ejecuciones. En el resultado de la vendimia, de este momento donde el lagar es lleno, se realiza justamente un desbordamiento de la sangre que llega, dice el texto, hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. Símbolo que, según los especialistas, nos representa no solamente algo terrible, sino básicamente el mundo perverso, el mundo malo. El imperio se había caracterizado y se caracteriza por derramar sangre, por derramar la sangre en aquella época de los primeros cristianos, quienes se convertían en víctimas inocentes. Para el imperio, muertes justificadas. Y en estas épocas, no solo de cristianos, sino de otro tipo de personas, que van en contra de los sistemas. De alguna manera, los imperios están pensando que estas muertes son de alguna manera justificadas, aunque haya violencia detrás de ellos. Se descubre entonces que la sangre derramada revela el verdadero poder y la riqueza y la naturaleza del imperio. El imperio y los imperios provocan que el mundo esté anegado en sangre. Para el imperio y para muchos imperios, la guerra, el hambre, la injusticia, siempre se dan en nombre de la justicia y de la paz, o incluso del progreso. Para los imperios, para muchos imperios, el derramamiento de sangre es necesario. Existe el sufrimiento y la muerte que ellos denominarían pertinentes, etiquetados como simplemente daños colaterales, simplemente como elección del mal menor, o tal vez como un ajuste de cuentas. Bajo tales etiquetas, la muerte se normaliza y se exhibe desde la perspectiva del imperio algo lógico para ellos y se plantea como algo del bienestar general. Apocalipsis, hermanos, descubre esta estrategia y expone al mundo que está ahogado en sangre. La narración del Apocalipsis es el tiempo en este texto, el tiempo en el que el Cordero establece que el tiempo del juicio ha llegado. Pero la realidad del imperio todavía ha de mostrarse con mayor crudeza en los siguientes capítulos de Apocalipsis. Hasta aquí me parece que las noticias no son buenas. Y podríamos preguntarnos en medio de este baño de sangre, ¿qué de la esperanza? ¿Qué para los que hoy vivimos y procuramos y deseamos seguir al Cordero? Sin duda, hermanos, sin duda, la tragedia, la miseria y la muerte nos ronda hoy más que nunca. Ya sea por el imperio de los grandes imperios del mundo que se están tambaleando, que provocan sangre, o por el mundo completo que está siendo desafiado por todos los frentes por esta pandemia deshumanizada. Y digo pandemia deshumanizada porque de alguna manera esta pandemia nos evita vivir nuestros duelos, nos evita como seres humanos sobreponernos a todo esto que hoy nos está pasando. El mundo efectivamente parece ser vendimiado y tú
y yo, como pueblo rescatado, estamos en medio, parece sobreviviendo a la dificultad. Parece solamente arañando la vida. Porque desde hace casi 10 meses, para muchos, esta vida no es vida. En medio de este panorama, lo que Apocalipsis nos enseña, hermano, es que la esperanza brilla como un sol radiante. En medio de los primeros 3 ángeles y del Hijo del Hombre, la siega y la vendimia, Juan dice en los versículos 12 y 13 algo que tienes que atesorar en tu corazón como oro molido. Dice el texto: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Quiero repetirte lo que dice la nueva versión internacional de este versículo. En esto consiste, dice esta versión, la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. ¿Cómo podríamos sobrevivir como cristianos en medio de un mundo tan hostil como en el que estamos viviendo? La respuesta de Apocalipsis es por la perseverancia de los santos, la obediencia a los mandamientos divinos y la fe en Jesucristo. Aquellas personas que al parecer tenían todo perdido frente a la voracidad del imperio, ahora se erigen, y Apocalipsis los erige como vencedores, porque sus esperanzas y sus esfuerzos al resistir tienen frutos en el descanso que se les ofrece aún en la muerte. La resistencia, evidentemente, la resistencia consiste en guardar aquello que Dios nos ha mandado, que ha mandado que guardemos para la humanidad. Amar al desconocido, que es el prójimo, hacer justicia, amar misericordia, lo que implica no dejarse seducir por el imperio, ni seguir sus estatutos, sino porque somos fieles a la gracia, no como imposición, sino como fieles a la gracia del Evangelio. Y luego aparece una palabra maravillosa, la bienaventuranza, versículo 13. Esta bienaventuranza es para que reforcemos el deber de resistir a quienes seguimos al Cordero. Frente al miedo a la muerte, entonces lo que aparece en este texto es la esperanza del descanso. La muerte sigue vigente para la iglesia y para quienes rechazamos al imperio o vivimos en medio de la pandemia. Hoy, más que nunca, la muerte nos rodea, te rodea. Pero la esperanza no está en no morir, porque todos finalmente moriremos, sino que la esperanza que plantea Apocalipsis es todavía mucho más maravillosa. La esperanza es morir en el Señor. En medio de un mundo, hermanos, y de una pandemia con consecuencias deshumanizadas, Apocalipsis pone la nota de noble consolación y confiada certeza. En medio del caos visualizado por Juan, en medio del caos visualizado por ti y por mí, o por cualquiera que ha estado en el frío del hospital, o para aquellos que intentan mantenerse a la orilla de la cama de su enfermo, o aquellos que luchan día a día por llevar el pan incluso a su mesa, o por aquellos que cargan en su brazo la urna de su muerto, o por aquellos que la cargaremos, estas palabras, hermanos, suenan como música a nuestro corazón, como una melodía esperanzadora a nuestro corazón. Esta es una de las grandes bienaventuranzas, escribe un autor que se apellida Richardson, y leo literalmente. Quizá, dice él, la más grande. Resume en una breve oración todo el futuro de los que han de dormir en Cristo. Están libres para siempre de todo afán y pobreza, todo dolor y fatiga y enfermedad. Los cristianos, dice él, debemos pensar más en nuestros seres queridos fallecidos. Ellos están con el Cordero.
Debemos pensar en ellos como vivientes, no como muertos. Nadie está muerto solo porque su cuerpo ha sido sepultado o incinerado. Ellos, los que duermen en el Señor, están en la presencia de Dios y son bendecidos. Y son bendecidos bajo el cuidado de Dios porque en Él reposan. En el sentido más amplio, esta promesa, hermano, es para todo discípulo del Señor. Pero si te faltaba un poco más, si esto no causa y te provoca la esperanza que debe haber en tu corazón, escucha lo que dice el Espíritu, dice el versículo 13. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Casi vemos decir al Espíritu, amén. Casi vemos decir al Espíritu Santo, así sea, porque dice sí. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Tal parece que el precio de la perseverancia es alto, pero el premio, hermano, es incomparable. Lo que enseña el texto es que la fatiga de esta vida, que es mucha, la idea de trabajo, de afán, de molestia, de dificultad, se convertirá en descanso. Y esta es la promesa, descanso. Ahora, quiero poner la nota importante aquí. Descanso no significa no hacer nada. Para algunos el cielo no es atractivo, porque entonces parece que en el cielo no se hará nada. Y si alguien me dijera que voy a ir al cielo a no hacer nada, eso no trae esperanza. Cuando empezamos la pandemia y te dijeron que regresarías a tu casa, estabas contento porque entonces descansarías. Pero 3 semanas después, el león enjaulado se veía más tranquilo que tú. En realidad, esta interpretación, o la interpretación que debiéramos tener de este descanso, es lo que llamaríamos un descanso inquieto. El descanso eterno, hermano, no será pasivo o inactivo. Eso realmente sería aburrido. Según lo que hasta hoy hemos visto en Apocalipsis, y lo hemos visto en primera fila, por cierto, Apocalipsis nos enseña que en el cielo se canta alegría. El silencio solamente pertenece a los cementerios. En el cielo, cuando nosotros leemos Apocalipsis, se oyen trompetas, arpas, truenos, cataratas, ángeles forman coros monumentales. Por eso es muy importante que nosotros leamos bien lo que dice el texto. Lo que Apocalipsis dice, descansarán de su trabajo, y la NBI dice, descansarán de sus fatigosas tareas. Es decir, estar en el cielo es nuestro sabbat eterno. La vida en abundancia, donde descansarás de la esclavitud y de la fatiga cotidiana, pero es el tiempo, según Apocalipsis, de vivir el futuro en cielos nuevos y tierra nueva, donde tendremos cuerpos resucitados viviendo en armonía en lo que se denomina la Nueva Jerusalén. El cuadro, hermano, de vivir en el cielo es un cuadro de armonía, pero también es un cuadro vibrante, es un cuadro con energía, con entusiasmo. Es el lugar donde ya no se vive bajo el régimen de la necesidad. No hay que trabajar porque necesitamos trabajar. Yo no veo en el cielo a nadie aburrido, no veo en el cielo a nadie descansando, porque el cielo es el lugar de refrescar, pero de refrescar para vivir en abundancia delante del Señor. Lo que Apocalipsis nos enseña es, sí, esta tierra y esto que está pasando es un baño de sangre que todos estamos viendo, y estamos viendo prácticamente cómo la parábola se está cumpliendo. La hoz ha llegado, pero en medio del juicio, el pueblo de Dios, tú y yo, tenemos la certeza y la esperanza de que nuestros muertos descansan en el Señor, y de que tú y yo también descansaremos en el Señor, y estaremos en ese lugar donde el silencio no reina, donde la prueba no reina, sino lo que reina es el Señor, y es la alegría desbordada de saberse rescatados completa y absolutamente por el Señor. Esta promesa es para los que resisten. Esta promesa es para aquellos que se mantienen fieles al Señor. ¿Cuánto falta?
No sé, pero resiste, porque la promesa es verdadera y es enorme para ti y para mí. Allá estaremos en el cielo cantando alegría. Que el Señor nos anime y nos siga bendiciendo.